A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Saludos a nuestros estimados oyentes y televidentes. Hoy día no tenemos la presencia de Mauricio Pozo y de Daniela Oleas, que en forma permanente participan de este programa. Pero ahora vamos a dedicarlo a analizar un aspecto que es muy importante sobre la productividad de la mano de obra en el Ecuador y un trabajo de evolución de la actividad económica del país a corto plazo, que es elaborado por IMACRO, que es una predicción de la actividad económica del país. Y quisiera que Patricio León, aquí presente, inicie explicándonos algo sobre el IMACRO. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Sí, el índice mensual de actividad de la economía ecuatoriana, que le hemos llamado IMACRO, está en su número 37. Eso quiere decir que hemos producido continuamente durante 37 meses este indicador. Los primeros 24 meses fueron de prueba, fue un prototipo y lo empezamos a difundir a partir del número 25. Es un indicador muy parecido al IMASEC de Chile, el índice mensual de actividad económica, o al IBAE o IMAE, que se conocen en Centroamérica, que son índices mensuales de actividad. También el Perú es conocido, o se llama un nombre complicado, pero comúnmente los usuarios lo conocen como el PIB mensual. Así es. Entonces, un índice de alta frecuencia que da la evolución con 2 meses de retraso, y por lo cual es un buen indicador para los que siguen la coyuntura económica. Claro, siguen la coyuntura y quieren conocer sobre la actividad económica del país y el efecto que puede tener en sus actividades. Pero, ¿puedes indicarnos algo del último número de las predicciones que existen? Sí, el último número se refiere a mayo. Circuló hoy, tiene un pequeño crecimiento en este mes, porque el mes correspondiente, mayo de 2017, tuvo una caída fuerte, que ya estaba marcada la crisis. Entonces el índice mensual tiene un crecimiento. Sin embargo, la tendencia, como se percibe en el ambiente económico, la tendencia es que el índice caiga. La tendencia acumulada, es decir, quitada los factores estacionales, quitado los puntos irregulares, da una evolución limpia, digamos, de la economía. Es 1,5% en lo que va de los 5 meses, frente a 3% que estuvo el año pasado. Es decir, la economía está definitivamente amortiguando su crecimiento. Bueno, sí, además en la actividad económica, si queremos meter otro aspecto, tenemos 9 meses seguidos de reducción de precios, ¿no? La inflación anual ha disminuido durante 9 meses, y eso es una demostración de que hay problemas de demanda. Bueno, yo no estoy tan convencido de que haya una deflación, como una deflación de manual, digamos, porque si es que hubiese una deflación,
habría ecos sociales. Es decir, se cerrarían muchos locales, habría unos sindicatos se quejarían, pero en fin, hay un problema en mi criterio en determinadas ramas de sustitución de importaciones, porque efectivamente Ecuador está en un declive de su producción y hay un problema de demanda, pero no hay una baja generalizada de precios. O sea que cuando hablas de sustitución de importaciones, quiere decir que el sector del comercio debería estar en auge. Sí, el comercio, y esto lo vamos a ver en la productividad, el comercio, salvo el gran comercio, digamos, que tuvo inconvenientes con las barreras aduaneras, con las salvaguardias a finales del 16, el comercio está relativamente bien. Ahora depende de los sectores, ¿no? Bueno, ¿podemos entrar a la productividad de la mano de obra? Podemos entrar a la productividad de la mano de obra. Porque la productividad de la mano de obra es muy interesante, porque realmente en Ecuador no hemos tenido estadísticas de productividad de mano de obra. Bueno, en este caso en realidad se está describiendo una fuente que permite calcular este indicador básico en la política económica. Yo lo que he hecho es recopilar series que existen básicamente en las cuentas nacionales del Banco Central. Lamentablemente este momento en las cuentas nacionales anuales número 29, es decir, que cubran hasta el periodo 2016. En estos días, me imagino, el Banco Central deberá publicar las cifras provisionales para 2017 y actualizar las cifras del 2015 y 2016 que vamos a ver en esta conversación. Como sabemos, la productividad se puede calcular desde al menos dos factores, el trabajo y el capital. Hay un método combinado que une las estadísticas de capital y trabajo, y hay otro método que desarrollado básicamente por la Unión Europea, que une el capital, el trabajo y los insumos. Sí. Este método se llama CLAIMS por sus siglas en inglés, es decir, capital, trabajo, energía, un insumo muy importante para determinar la salud de la economía, las materias primas. En este caso porque las estadísticas lo permiten, ver solo la productividad del trabajo desde el enfoque de la producción, porque hay algunos autores que lo estudian también el enfoque del valor agregado, es decir, sin tomar en cuenta las materias primas. Sí, además, o sea, digamos, más eficientemente medido, ¿no? La forma como vas a presentar tú es solamente tomando en cuenta la producción y el trabajo. Sí, es decir, el cociente de la producción y el trabajo, es decir, la cantidad de horas trabajadas que se requieren para generar una unidad de producción. Así es, tomando en cuenta que el resto permanece constante. Tomando en cuenta el resto, o asumiendo que el resto permanece constante. Sí. Entonces se pueden medir 69 ramas de actividad o las cuentas de la SIU. El denominador es lo que en cuentas nacionales se llama el empleo medido sobre la base de tiempo completo equivalente. Como sabemos, en el Ecuador más del 50% del factor trabajo se utiliza de forma no eficiente, es lo que se conoce generalmente como el subempleo. Sí. Entonces, las estadísticas de cuentas nacionales, que en el párrafo 1943 del último manual refiere al empleo equivalente como tiempo completo del número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Sí. Es decir, dos subempleados suman un tiempo completo. Así es. Eso, si bien es cómo se mide, puede traer ciertos inconvenientes, porque podemos estar sumando dos ineficiencias, digamos. Dos subempleados no hacen ni en ingresos ni en productividad un tiempo completo. Ya, pero se conoce a los sectores que están
en los sectores que están labrando. Se conoce para 69 ramas de actividad. Entonces, el problema se traslada a todas las ramas de actividad. El problema se traslada, como afirmas, a todas las ramas de actividad, sí. Aunque hay una cuestión que se podría criticar a la fuente, es que en determinados casos no hay un rigor de análisis de la serie. Sí. Entonces puede haber picos y valles que distorsionan. Pero es una información importante que puede... Es una información valiosísima. Te permite a vos más o menos estimar cuál es la situación cuál ha sido ex ante la situación económica de una forma quizá más profunda. De hecho, aunque haya errores puntuales en evolución, sí te da una idea clara de cómo el factor trabajo está comportándose, ¿no? Y tenemos la primera serie, 2007-2016, como decía, y se ve que hay un primer periodo de caída con la gran crisis internacional 2008-2009. Después hay una importante expansión, sobre todo 2010-2011. Hay una velocidad de crucero, digamos, hasta 2014, que como sabemos en el Ecuador se empieza a caer la producción y cae también la productividad. En la parte derecha del gráfico hemos obtenido promedios, un promedio de todo el periodo 2007-2016, un promedio del 2007-2011 y un promedio del 2012-2016, que aparentemente es el más significativo por el incremento de la productividad y por la mejor cercanía en el tiempo. Ese periodo la productividad del Ecuador creció en 25%, 24.9%, tomando como referencia el año 2007, que en general es la base para todos los agregados e indicadores económicos del Ecuador. Entonces, la evolución de la productividad, como la tasa anual del índice de productividad, por efecto de la crisis internacional, en el 2004 hay ya una caída de 0,4%. Después tenemos un mejor desempeño, es decir, el mejor desempeño del periodo es hasta el 2011. Después se llega a algo que lo hemos llamado velocidad de crucero, es decir, la economía con los vaivenes que siempre existen por la coyuntura internacional, por la coyuntura nacional, etcétera, funciona relativamente bien hasta que el 2014, por la apreciación del dólar, por el precio del petróleo, por la ausencia de un programa económico, etcétera, empieza a caer de forma neta hasta el 2016, que es la cifra que tenemos, con una caída del 4%. Aquí tenemos el índice de productividad diferenciando dos grandes sectores, la extracción de petróleo y los sectores no petroleros. Desde el 2012 hasta el 2016, el petróleo, más que todo el volumen de petróleo comparado con la base, 2007 cae un 12%, porque el índice en el último año de la serie llega al 88%. En cambio, los sectores no petroleros se ubican en un importante 24% de promedio, pero ya el 2015 se nota un declive. Verás, hablando un poquito sobre las variables que forman parte de la productividad, sobre la producción, es interesante señalar que, por ejemplo, ver qué pasó con la producción en el año 2007 y qué ha pasado con la producción sectorial en el año 2016, para ver si ha habido un cambio en la matriz productiva que tanto se buscaba en el periodo de la década perdida. Pero tenemos, por ejemplo, analizando la producción sectorial en el año 2007, solamente el año 2007, el principal sector de la producción, el que más producía, eran las industrias manufactureras, que producían 22.4 mil millones, ¿no? Segundo sector en importancia,
La explotación de minas de canteras, aquí está el petróleo, 9.7 millones, algo menos del 50% de la producción manufacturera. Después teníamos el comercio al por mayor y menor, 8.3 mil millones. Le seguía la agricultura con 7.9 mil millones. Y después la construcción con 7.5, y después venían un sinnúmero de sectores en la producción. Si analizamos lo que pasó en el año 2016, encontramos que la industria sigue siendo el sector más importante, con una producción de 29 mil millones. Pero ya el segundo sector ya dejó de ser el sector de petróleo. Ya en el segundo sector en producción pasa a ser la construcción, luego de un importante impulso que le dio la construcción en los primeros años del presidente Correa. La construcción llegó a un nivel en el 2016 de 12.900 millones de dólares de producción a precios, estamos hablando a precios constantes. El tercer sector es petróleo, explotación de minas y canteras con 10.9 mil millones. Después viene la agricultura. Eso es importante, que en la agricultura se nota una modificación en la agricultura, pues transporte y otras actividades, pero cuando se analiza cuáles sectores crecieron y cuáles no crecieron en producción en relación al año 2007, en el 2016, encuentras cosas interesantes. Y si se vincula esto con la productividad, tomando en cuenta el empleo, vamos a encontrar aspectos muy interesantes también, porque la productividad, el nivel de empleo, tiene aspectos muy interesantes que permiten ver, por ejemplo, las variaciones del empleo, así como hablábamos de la producción. Hay un crecimiento sustancial del empleo. El principal sector en crecimiento del empleo del 2007 al 2016 fue el sector de la construcción. 590.000 nuevos empleos en la construcción. Después, otro sector que crece es el de actividades profesionales, técnicas y administrativas, 180.000. Después tenemos un sector, por ejemplo, el sector principal en el decaimiento del empleo en este periodo, comparando 2007 con el 2016, es la construcción, 131.000 empleados menos, a pesar de que la construcción pasa a ser el segundo sector más importante en producción. Entonces, ese tipo de modificaciones son importantes para conocer realmente qué es lo que ha pasado con diversas actividades. Como tú tienes ahí distribuido esto por subsectores, ahí se puede apreciar, por ejemplo, que el sector de las exportaciones tiene un impacto en productividad mucho más importante que otros sectores, ¿no? Por ejemplo, camarón, flores, tienen una productividad de la mano de obra muy interesante. Aquí podemos ver un cuadro en petróleo, que es el que, digamos, ¿por qué pierde importancia el petróleo? Sencillamente porque el crecimiento de los ocupados es relativamente mayor que el crecimiento de la producción. Entonces, al perder importancia relativa al petróleo, los otros sectores acusan a subidas. Definitivamente, como decías, el crecimiento más importante seguramente está en la construcción, aunque allí debe salir un saldo negativo, tomando como referencia a los extremos, porque la caída empieza a ser en el 2016. Así es. Pero en el transcurso, en el trayecto, de hecho, incluso por el modelo adoptado, la
la construcción fue muy importante. Y por hasta el 2014 más o menos. Hasta el 2014 y cae y relativamente importante hasta el 2015, cuando hubo varios aspectos que sí, por eso llama la encarecieron. atención que siendo un sector tan importante en la actividad económica se le ha afectado tanto con esta medida de la plusvalía del presidente de la República. O sea, no tomaron en cuenta que era un sector importantísimo desde el punto de vista de producción y de empleo. Claro, pensaron en los bienes acabados, en los bienes que se transfieren, en los bienes que se venden. No pensaron en el enorme proceso de inversión, de empleo, de encadenamientos que tiene el proceso constructivo. Entonces pensaron en los bienes antiguos. Sí. Y claro, eso tuvo un importante efecto en las cifras totales. En actividades SIU, es decir, en actividades agregadas, el primer crecimiento, es decir, el crecimiento de productividad está liderado por comunicaciones de información, un sector obviamente que ha tenido una alta densidad tecnológica y relativamente poco empleo, sí. Entonces eso ha hecho que aumente. Después, siempre a nivel... Tú estás hablando aumento del porcentaje de crecimiento. Yo estoy hablando en aumento de la productividad. Vamos a tomar una pausa y regresamos después para seguir con estos asuntos de productividad. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Muy bien, ahora vamos a continuar con la productividad de Patricio. Tú que ibas a presentar los sectores de mayor productividad y los 15 mayores y los 15 menores. Sí. El orden, que de hecho puede variar, el orden que hemos tomado como referencia es el promedio 2012-2016. Claro. Si es que uno toma otra referencia, Claro. por supuesto cambia. Yo tengo solamente comparado 2016 con 2007. Claro, entonces con los extremos de hecho cambia. Aquí está el periodo 2012-2016. En ese caso están en primer lugar lideran los productos, otros productos alimenticios diversos. La elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería en segundo lugar. Otros alimentos diversos tienen 268 puntos con relación al 100, que es 2007. La construcción aquí está en 11º lugar con 183, con ese promedio. Ya, ¿y tienes el sector de acuicultura, pesca de camarón? Sí, está en tercer lugar. En esa referencia está en tercer lugar con 249%, es decir, es muy importante. Y allí en la línea 3 hay que ver que en el periodo son incrementos sostenidos. Quizás claro, más sostenidos que los otros. Entonces, ese es el problema de tomar los promedios. Claro, pero es interesante tomar el sector, ¿no? Este es un sector de exportaciones. Y si vos ves cultivo de flores, también tiene una cuestión, un crecimiento de la productividad. En noveno lugar el cultivo de flores en este ordenamiento.
es un sector que tiene áreas, ¿no? Áreas de mercado y áreas de clima. El 2016, en efecto, en base a tu ordenamiento, el cultivo de flores está en 231%, es decir, sería... Claro, un crecimiento importantísimo, ¿no? de frente a todo. ¿Y cómo tienes seguros dentro de los servicios financieros? Los seguros en este caso tenemos agregado, pero de hecho, al crecer la construcción, tanto el producto en proceso, al crecer el parque automotor, que ha crecido desmesuradamente, al crecer incluso la industria e incluso la inseguridad, es una actividad que... Y al crecer crece. también la inversión pública, Seguro. porque Al crecer se exigen seguros para muchos de los aspectos vinculados a la inversión pública. excepto cuando hay temblores y se caen las escuelas. Ya, ahí pierden, pero si no están reasegurados. Porque hubo una declaración de un ministro que dijo que no, omitió de asegurar las... Pero lo que te demuestra, por ejemplo, en servicios financieros, es que seguros es mucho más importante en productividad que el sector bancario. De hecho ha sido un sector mucho más dinámico, ¿no? Pese a que también tuvo un arreglo institucional que descuadró a momentos la organización institucional del sector financiero. Y otra cosa, el asunto del camarón. El asunto del camarón es ejemplar. Hay primero mucha densidad tecnológica, hay una importante forma de comercializar y ha habido unos áreas favorables de mercado, que hubo bacterias, en fin, en su principal competidor. Entonces eso ha hecho que entiendo que el año pasado, 2016, esta industria, Ecuador era el primer exportador de camarón. Y también a pesar de que es un producto primario, no son intensivos en el uso de mano de obra, ¿no? No son intensivos porque es un producto primario. Como vos sabes, es decir, hay que cuidar la sanidad de las piscinas, hay que cuidar la sanidad de la dosificación de los alimentos y hay que esperar. Pero no necesitas mucha gente para por eso no necesitas... No es como en el banano, por ejemplo. Hay, por ejemplo, la biotecnología es muy importante. Entonces vos empleas asalariados con gran capacitación. Es importante para los biólogos, para especialidades, y tienes, claro, trabajadores de piscinas que incluso en épocas de cosecha, entiendo, tienen aspectos estacionales. Bueno, ahora vamos a comenzar con un aspecto también que es muy importante y fluido sobre la situación de la economía ecuatoriana, los problemas que estamos enfrentando en comercio internacional, las inversiones. Y Juanito, ¿tú qué dices de eso? Bueno, Rodrigo, primero gracias por la invitación a este diálogo. Claro, como yo veo personalmente, si me permites, el tema es que digamos, históricamente no hemos tenido, digamos, una política de comercio exterior, pro comercio exterior, aplicada de forma consistente, ¿no? Es decir, ha habido esfuerzos esporádicos, pero nada integrado y nada aplicado en términos de consistencia temporal. Y además me da la impresión a mí que la política de comercio mejor dicho, el comercio internacional se lo ha gerenciado por hechos coyunturales, al margen de entender que la necesidad para tener un sector externo fuerte es vincular, digamos, esas posibilidades a la conducción macroeconómica, ¿no? Es decir, digamos, el comercio internacional no puede estar, digamos, no puede darse bien en economías desestabilizadas. Así es. Entonces, digamos, eso ha sido un poco nuestra característica desde hace, ¿qué te diría?, desde los tiempos... Pero digamos, hay conciencia ahora en el sentido de que el comercio requiere de equilibrios, por ejemplo, de un equilibrio fiscal, que es importante para el comercio internacional. Yo te diría que, yo eso todavía tengo cierto recelo de que se vea el asunto
integrada, ¿no? Es decir, ahora obviamente nos hemos quedado con una mesa que no estuvo servida, y claro, las urgencias obligan a focalizar, digamos, el interés, por ejemplo, en los temas fiscales, el tema de los subsidios, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero te digo, en materia del comercio internacional, me parece que, digamos, se está partiendo, o se está, digamos, hay iniciativas interesantes, pero que son todavía presunciones, o sea, de lo que va a pasar en términos de inversiones, dinamización del comercio. Así es. O sea, te digo porque, claro, lo que yo veo, al menos personalmente, es que, digamos, los inversionistas y la gente que necesita previsibilidad en materia de comercio internacional, digamos, quisiera ver más bien, ¿cómo te diría?, integrado o enunciado un modelo que el Ecuador, digamos, seguiría en los próximos años, ¿no? Yeah. Es decir, al margen o digamos, definitivamente alejado de lo que pasó en los últimos 10 años, ¿no? Yeah. Entonces, eso todavía me parece que todavía no se explicita. Pero, o sea, hay señales, pero no se explicita. Pero para un crecimiento del comercio, ¿no? Sí. Para que nosotros tengamos un efecto positivo en la balanza de pagos a través del comercio, uno de los aspectos importantes para el inversionista que está invirtiendo en bienes de exportación es tener una seguridad, por ejemplo, de que la imposición, los impuestos, que es un costo muy importante en los bienes exportados, en los bienes que se exportan, que eso, más o menos, la situación fiscal a él le dé más o menos un panorama de que en el futuro no puede tener cambios drásticos en la imposición. Por eso, en la grabación de impuestos. Por eso hace que el exportador mire también qué es lo que está pasando en la parte fiscal, como tiene que medir otros aspectos, la mano de obra, pero una variable importantísima es la parte fiscal. Totalmente de acuerdo, es decir, porque claro, eso estaría, digamos, integrado en la definición de un plan económico, claro, ¿no es cierto? Entonces, claro, si es que tú ves que tienes un plan económico integrado, eso te da seguridad, o sea, y de hecho sabrías que durante cierto tiempo, digamos, no va a haber esas fluctuaciones a las que hemos estado acostumbrados en los últimos años. Entonces, claro, eso sí te altera totalmente. Así como tienes la necesidad, por ejemplo, de apertura de mercados, de tener nuevos mercados, de que tú tengas las inversiones, claro, principalmente las inversiones que vienen de afuera, claro, la inversión directa extranjera. ¿Qué es lo que requiere la inversión directa extranjera para que en un país chiquito como el Ecuador, claro, tenga interés de venir? Claro, es decir, requieres evidentemente seguridad jurídica, o sea, eso definitivamente, es decir, requieres saber por dónde va a ir, va a ser conducida la economía. Es decir, lo que yo he visto, por ejemplo, en estos últimos años, estos años que pasaron, es que siendo la economía ecuatoriana una economía de mercado, ¿no es cierto? Digamos, desde el oficialismo había una suerte de prejuicio contra los inversionistas privados, o sea, que son los agentes, en definitiva, motores de la evolución de la economía y de la economía de mercado, valga la redundancia. Y también te digo, desde el otro lado, me parece que ha sido parcial en el sentido que nunca se ha integrado, por ejemplo, se ha pretendido integrar a los trabajadores, ¿no es cierto? O sea, que son parte fundamental de este proceso de consolidación de los procesos productivos y sobre todo vinculados al exterior y demás, ¿no? Entonces, te digo, ha habido definitivamente muchos vacíos, y claro que llegaron a su culminación, entre comillas, con la denuncia de los acuerdos bilaterales de inversión que tenía, en todo caso, el Ecuador, suscritos con 16 países, ¿no? Eso claro que ese es un tema, un obstáculo muy grave. Definitivamente. Y claro, el punto es que en este proceso de cambio que se pretende enviar señales de cambio, digamos, las cosas todavía no se han dilucidado totalmente, ¿no?
Entonces, claro, los inversionistas, los productores nacionales, en fin, o sea, tienen todavía ciertos temores, ¿no? Ahora verás, dado el tamaño de la economía ecuatoriana, casi la inversión extranjera que viene acá mira el mercado externo. Exactamente. O sea, vienen acá para producir un bien para exportar, que es el caso del petróleo, la minería, y por lo general son inversiones bastante elevadas, ¿no? Que requieren una seguridad jurídica importante. Claro. No solamente requieren una seguridad jurídica, sino que requieren ellos también que el país se abra su mercado para él poder facilitarle la venta de sus productos en el exterior, ¿no? Aun cuando este tipo de productos tienen una acogida a nivel hablando de minería, hablando de petróleo, no tienes problemas arancelarios, no hay como en otro tipo de bienes, ¿no? Claro. Por lo general los aranceles son bajos en estos productos y o sea, el problema de ellos no es la política arancelaria, sino cómo ellos defienden sus inversiones y cómo logran una mano de obra en el país que le permita producir con eficiencia. Claro, yo creo que esos sectores que menciona Rodrigo son sectores muy particulares y especiales, ¿no? O sea, por ejemplo, el petróleo, la minería, posiblemente otras actividades que requieren volúmenes muy altos de inversión, están sujetos a regímenes especiales y que, claro, por ejemplo, en el ámbito de los acuerdos comerciales, digamos, no se toman en cuenta definitivamente, o sea, eso no. Entonces, claro, eso depende de muchos otros factores, es decir, lo que, digamos, uno o lo que los países aspirarían es más bien a, ¿cómo te diría?, a modificar, o más bien dicho, a hacer mucho más variada su canasta exportable, ¿no es cierto? Si eso está vinculado a algo dices del país. Claro, el país, claro, algo que tú mencionaste y que en realidad fracasó en estos años, ¿no? O sea, son 11 años, o 10 años, en los que, como te digo, más del 75% de las exportaciones del país siguen estando concentrados en no más de 15 ítems de exportación, los mismos de hace 50 años, o sea, banano, atún, flores, flores no es tanto 50 años, pero sombreros, harina de pescado, atún. Los nuevos son camarón, flores. Claro, exactamente. Y los productos agrícolas que están produciendo, legumbres. Entonces, claro, lo que también hemos visto es que, como te digo, en estos trabajos que hemos hecho con Patricio, es que hay una cantidad de nuevos ítems, por ejemplo, casi 1000 partidas arancelarias que se han comenzado a exportar en distintos años, pero que nunca terminaron de consolidarse. Y además siempre se exportaron en cantidades, variables, ¿no? Dime una cosa, ¿no será un freno para lo que tú dices, que no se llegaron a desarrollar la pérdida de competitividad que tienen primero, frente a no tener mercados, claro. Segundo, el incremento del costo interno. Claro, y de la productividad también, o sea, digamos, productividad y competitividad han ido un poco por todos estos avatares coyunturales y políticos, ¿no es cierto?, han ido un poco tendiendo a deteriorarse, pues, ¿no?, lamentablemente. Es decir, te digo, claro, por ejemplo, se ha llegado en el país, por ejemplo, uno no puede entender, yo no puedo entender personalmente, es decir, que tengamos 8 o 10 hidroeléctricas y exportemos 15 productos, o sea, entonces, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Algo raro está pasando ahí, o sea, detrás, ¿no? Entonces, te digo, hay un sinfín de aspectos que deben ser definitivamente precisados, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué te digo? Yo veía, claro, me parece una cosa interesante este tema de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Pero claro, el tema de la Alianza del Pacífico es, primero, va a tomar un buen tiempo. Segundo, creo que va a tocar hacer un enorme esfuerzo por lograr consensos, ¿no es cierto?, además para suscribir un acuerdo con un país que queda, que sería México, digamos, como punto de partida para iniciar la negociación con él, ¿no?
Entonces, claro, ese tipo de cosas lleva a hacer anuncios que me parece todavía están un poco en el aire, ¿no? O sea, pero frente a lo de México, por ejemplo, ya la industria automotriz de aquí medio que se está oponiendo, ¿no? Exactamente. O sea, se está oponiendo, hay otros sectores que, por ejemplo, los textileros, que también están viendo con recelo el asunto, que ya lo plantearon en un acuerdo que hubo con Guatemala, ¿no? Es decir, si tú analizas las listas de Ecuador con Guatemala, la apertura es bastante limitada, ¿no? O sea, pero digamos, entonces, yo no entiendo por qué el temor del sector textil en el Ecuador, si tienen dos competidores muy fuertes al lado, que es Perú y Colombia, que son mucho más desarrollados en el sector textil que México y que Guatemala. claro, pero ahí me parece que hubo una suerte de repartición de mercados, del mercado, digamos. El Ecuador se especializó en cierto tipo digamos, de productos textiles y confecciones que los exporta bien a Colombia y a Perú, por ejemplo. Sí. Y los otros se especializaron en vender otras cosas que también. Yo creo que esa misma especialización puede usarse para México. Claro, podría ser, pero digamos, hay ese temor, ¿no es cierto?, que todavía no termina de zanjarse. En el país, yo casualmente hoy día estaba viendo que unos periódicos de la década de los 70, en donde, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Bancos Privados señalaba que lo que le conviene al Ecuador para resolver sus problemas de balanza de pagos es aumentar los aranceles a la importación. Claro. Mira, eso no se dice ahora. Claro. Pero eso decía antes el presidente de la Asociación de Bancos. Claro. Sí, entonces hay un cambio pro mercado, yo diría, en lo que hace relación al mercado internacional, a pesar de por ejemplo, si tú te pones a pensar ideológicamente, el gobierno de Correa era opuesto al mercado libre. Claro, y planteaba cosas, digamos, absolutamente contradictorias, ¿no? Por ejemplo, en el Plan de Desarrollo 2009-2013, ¿no es cierto?, decía, nosotros queremos hacer, digamos, sustitución de importaciones y promoción de exportaciones. Eso no hay cómo, eso no haces en ninguna parte, o sea, no, solo tú vendes y digamos, y no... Y la sustitución de importaciones, de importaciones ha sido tan complicada y ha generado tantos problemas. Pero yo te decía, lo que necesita que digamos, el exportador ecuatoriano para lanzarse nuevos productos, ¿qué es lo que requiere? O sea, a mí me parece, ahí viene otro tema también, es decir, digamos, en estas economías de mercado, o sea, tú no puedes, como diríamos, obligar al empresario privado a invertir en determinados sectores. Es decir, ahí me parece que lo que corresponde es más bien un cambio cualitativo en la gestión del sector público, es decir, una actitud orientadora, ¿no es cierto?, como por ejemplo, de alguna manera ocurre, por ejemplo, en los propios Colombia y Perú, ¿no es cierto?, donde el sector público investiga, digamos, nichos de mercado, ¿no es cierto?, o sea, como se dice, utilizan una política producto por producto y mercado por mercado para sugerir al inversionista privado, es decir, que trate de incursionar en un mundo integrado, además revolucionado por todo el desarrollo tecnológico y demás, donde podría obtener cierto tipo de beneficios, y esa decisión queda librada, perdón el ejemplo, a tu decisión como inversionista. ¿No es cierto? Claro, o sea, pero requiere solvencia desde el sector público. El apoyo requiere un sector público eficiente. Totalmente capacitado, exactamente. Y eso es lo que lamentablemente nosotros estamos padeciendo. Ese es el tema. Y ahí, por ejemplo, te digo, incluso, digamos, quienes se dicen libertarios, digamos, piensan en los extremos, ¿no es cierto? Que yo personalmente creo que un extremo total no es tan conveniente. Digamos, no ven ese rol positivo que podría tener el sector público.
Te digo, o sea, por ejemplo, los ministerios de comercio exterior de Colombia y Perú para, digamos, referirnos a nuestros vecinos, bueno, no se diga Chile, ¿no? Sí. Es decir, Claro, y sí, obviamente sí. México Ha mismo. habido un gran apoyo del Claro. sector público Sí, claro, en claro. asistencia técnica Exactamente. y en análisis, Claro, en buscar mercados, exactamente, ¿no? entonces, y han apoyado sí, también claro, con mercados. Claro, es decir, digamos, suponiendo... Porque aquí ha sido, por ejemplo, el desarrollo del camarón es un desarrollo, y de las flores. Claro. No ha tenido ningún apoyo del gobierno. Ese ha sido un desarrollo claro, son, interno. claro, desarrollos, sí, podrían ser Del sector productivo autónomos. Claro, que ahí también me parece que el sector público le corresponde hacer un gran esfuerzo de capacitación. Porque mira, en fin. ni siquiera productos tradicionales de muchos años, como el caso del banano, de parte del sector público no ha habido una asistencia que permita mejorar la productividad, ni en otros sectores Claro. como café, como cacao. Ha sido el sector privado el que ha tenido que luchar para mejorar Claro. Y nuestra productividad, por ejemplo, ya que mencionas del banano, ponte, es 1/3 de la productividad que tiene Costa Rica, por ejemplo. O sea, o la propia Guatemala, que también produce banano, ¿no? Entonces, digamos, hay que, me parece, hacer una integración, ¿cómo diría? Una redefinición de una serie de factores que juegan, ¿no es cierto?, en la definición de una política de comercio exterior que tenga consistencia temporal y sea aplicada, digamos, de forma... O sea, se requiere una política de largo plazo. Exactamente, es decir, porque claro, una política que minimice... Pero hablando ahora, poniendo el año 2018, ¿qué es lo que crees que el sector público debe hacer? O sea, bueno, primero yo creo que esta tarea orientadora. Segundo, digamos, cambiar un poco la orientación de una política que apunta sobre todo a diversificar la exportación digamos, a favorecer la exportación de mercancías, ¿no es cierto? Es decir, sino también girar, ¿no es cierto?, por ejemplo, hacia ciertos sectores de servicios, no necesariamente para exportar, sino para inducir, ¿no es cierto?, un suministro de servicios eficientes en el mercado nacional, ¿no es cierto?, porque, digamos, eso abriría posibilidades de regulación de la balanza de pagos, pero nunca ha habido una política de servicios desde el lado del sector público, ¿no es cierto?, induciendo a potenciales suministradores eficientes para que hagan esas tareas que se deben hacer. Y también a la posibilidad de colocar servicios en el exterior, ¿no? Claro, que sería, claro, porque hay otro tema también, es que, digamos, para tú exportar, tienes que comenzar ganando el mercado interno. Uh-huh. O sea, digamos, si tú compras una camisa francesa como la que estás utilizando, ¿no es cierto? Quiere decir que, digamos, la camisa nacional no termina desplazando la camisa francesa. O sea, entonces, claro, si la desplaza en el mercado interno, en términos de costos, es decir, que vienen de la productividad, de la eficiencia y la competitividad, ¿no es cierto? Quiere decir que estás habilitado para lanzarte, digamos, al mercado exterior. Ya, pero en textiles sí has visto una mejora, se está exportando. Sí, pero sí, lo lamentable es que no hay el apoyo estatal. Claro, es decir, una orientación, digamos, ¿no es cierto?, digamos, hacia el productor, privado, pues no, es decir, definitivamente. Entonces, me parece que por ahí hay que hacer una serie de esfuerzos, ¿no? Y bueno, tratar de seguir, pues, es decir, sobre todo, visto que nosotros tenemos muchas restricciones, digamos, en la coyuntura, ¿no? Claro. Sí, vos estás hablando de una cuestión más integrada, más de largo plazo, diría yo. Claro, sí, claro. Porque ahora hay que comenzar desde ahora. Claro, es decir, algún día, porque ya te digo, si no, seguimos exportando lo mismo que hemos venido exportando desde siempre, ¿no? O sea, y sería lamentable que los acuerdos comerciales se limiten a esos mismos productos. Ya ves lo que pasa con la Unión Europea, ya comienza la tasa de aumento de las exportaciones que se focalizó en estos productos, ya también comienza... Pero el Estado no es el que focaliza eso, sino que es la actividad económica nuestra, ¿no? Sí, así es. Que requiere de apoyo estatal y no solamente desde el punto de vista de asistencia técnica, sino también
tratar de mejorar la productividad Claro. con imposiciones más bajas. Bueno, ha sido muy interesante y creo que vamos a seguir con esto en próximos programas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.